Vamos a otro tema. La senadora electa por Biobío Costa, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que la candidata Michelle Bachelet había mentido sobre lo que realmente ocurrió en las zonas afectadas por el 27F, particularmente respecto de la llegada de las Fuerzas Armadas al momento de tener que controlar el orden y los saqueos que se estaban generando en esa zona para el terremoto. Queremos conversar respecto a ese tema. Le agradecemos a esta hora la comunicación a la senadora electa Jacqueline Van Rysselberghe. Jacqueline, gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entremos un poquito en detalle, Jacqueline. Bachelet, durante el debate de Anatel, dice textual: no es efectivo que no sacáramos a las Fuerzas Armadas de inmediato, y en su opinión, Bachelet estaría faltando a la verdad. ¿Por qué, Jacqueline? Por favor, explíquenos. Porque quienes todos vivíamos acá, hay registros de prensa, hay grabaciones de alcaldes de la Concertación que pedían a gritos que salieran las Fuerzas Armadas a restablecer el orden público, y eso no sucedió. Y no sucedió porque para que las Fuerzas Armadas puedan salir a la calle a restablecer el orden público y no a pasear, se requiere que el presidente de la República, en este caso la presidenta que estaba en ejercicio, firme un estado de excepción. Y ese estado de excepción solo se firmó 48 horas después del terremoto. Por lo tanto, los militares llegaron, y yo recuerdo como si fuera hoy día, cuando entraron a la ciudad, los primeros militares el día lunes en la tarde. Entonces, a mí de verdad me llama la atención estas declaraciones de Michelle Bachelet, porque no es cierto que hayan dado la orden. Puede haber conversado con alguien, pero ella era presidenta de Chile, no era una vecina cualquiera, y por lo tanto se requería que como presidenta tomara las medidas para que eso que ella a lo mejor pensaba, si es que lo pensó, se pudiera ejecutar. Y eso no lo hizo, y eso está demostrado además en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, porque ahí quedó establecido que efectivamente el decreto se firmó 48 horas después del terremoto. Jacqueline, para ir haciendo un poco de memoria, usted era intendenta, también fue alcaldesa, va a manejar bien un poco mejor que nosotros las fechas. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se produce el terremoto en la madrugada del sábado, y luego cuánto tiempo pasa hasta que se generan los saqueos y hasta que llegan las Fuerzas Armadas? ¿Usted tiene por casualidad algún plan o algún cronograma en su recuerdo respecto de eso? Sí, mira, más o menos, el terremoto fue la madrugada entre el viernes y el sábado. Correcto. La madrugada del sábado. Sí. Y los saqueos partieron esa misma noche. Los primeros saqueos partieron esa misma noche. Ya el sábado en el día, en la tarde, ya se estaban saqueando los supermercados. Y el domingo era un caos. Ya partieron los primeros incendios. La gente, el lunes partieron, incendiaron supermercados y grandes tiendas. Habían balazos en las calles porque la gente se armó para defender sus bienes. Entonces, nosotros acá en la región, sobre todo en la región del Biobío, que fue la más devastada, yo en ese momento era alcaldesa de Concepción, nos sentimos y estuvimos abandonados por más de 72 horas. Y entonces que hoy día, en medio de una elección, en lugar de decir, mire, ¿sabe qué? Aprendimos, digan, no, si lo hicimos todo súper bien, de verdad que a mí en lo personal no solo lo encuentro sorprendente, sino que me da rabia. ¿Y qué le pasa a usted cuando yo tengo que recordar que en la primera vuelta Michelle Bachelet saca el 50,7% de las preferencias en el Biobío y Evelyn Matei un 22,01%? ¿Por qué esto que usted nos describe no se tradujo en la preferencia de los habitantes del Biobío en la primera vuelta para darle la preferencia a Bachelet? Yo no sé exactamente, yo vi las cifras del CERVEL y sí, hasta donde tengo entendido, en las cifras del CERVEL, por lo menos en la circunscripción Costa, que es la que yo revisé, Bachelet sacó alrededor de 40 puntos acá. Evidentemente le ganó a Evelyn Matei, pero sacó menos que en el resto de la región, en una zona que es eminentemente de izquierda. Y yo creo que eso fue producto del tema del terremoto. Ahora, también hay que reconocer que acá la gran mayoría, nosotros la Alianza tiene solo un alcalde en todo el borde costero, y por lo tanto la influencia que generan los alcaldes, el liderazgo que ejercen sobre sus comunidades es súper fuerte, porque son alcaldes que hacen la pega. Entonces, yo creo que esa es un poco la razón. Sin embargo, en una zona tan de izquierda como esta, uno podría haber esperado que sacara una mayoría abrumadora, y no fue así. ¿A qué atribuye, Jacqueline, las palabras de Michelle Bachelet durante el debate cuando se le pregunta por este tema y ella dice que
no es efectivo que demoraran en llegar las Fuerzas Armadas. Y después Arreglón seguido dice, en realidad se demoraron 2 días porque había que traer fuerzas de otros lugares para que pudieran llegar a Concepción. ¿A qué atribuye usted esas declaraciones y no probablemente la que usted como alcaldesa de ese entonces hubiese esperado? Yo creo que, no sé, por tratar, como se dice en buen chileno, por tratar de salvar la situación, de dar una explicación de lo inexplicable, porque de verdad acá llegaron los medios de comunicación con sus camiones satelitales y los militares no llegaban. Entonces no es razonable. Los militares no estaban autorizados, incluso los que estaban acá, a salir armados a la calle, porque para poder salir armados a la calle y ayudar a la policía a restablecer el orden público, se requiere que se firmara un decreto de emergencia, y ese decreto de emergencia no lo quisieron firmar. Y yo, mi opinión súper personal es que en ese momento no lo quisieron firmar por un error de apreciación, porque no querían terminar el gobierno con una ciudad militarizada, por un complejo de un poco de la izquierda que toda su vida ha peleado contra, o se ha planteado en contra de la militarización de las ciudades. Perfecto. Jacqueline, muchísimas gracias por haber recibido el llamado de CNN y haber compartido con nosotros esta reflexión. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Igualmente, hasta luego.